Este es un relato. Un relato como cualquiera. Debes saber que no tengo manera de comprobar la veracidad del mismo. Debes saberlo antes de entrar de lleno en la historia. Mi intención es compartir esta historia, mi historia. Quisiera que alguien logre darse cuenta por sí mismo, si esto es verdad o no, pero no lo recomiendo, y entenderán por qué. En todo caso, prefiero que tomes esta pequeña historia, este relato, como algo más que has leído. Mi estado mental es algo que debes saber. Se le llama disociación psicológica. En resumen, esto es como un mecanismo de defensa, en el cual la mente intenta volver no real, el estrés, el dolor emocional, la tensión, los traumas, para así poder adaptarse y poder soportar la carga emocional, sea cual sea. En última instancia, la mente crea una segunda personalidad. ¿Por qué te digo esto? Porque no quiero que otras personas sufran esta condición. ¿Por qué creo que las personas podrían padecer esto? Porque existen métodos para inducir a este estado. Y en esto se basa esta historia, porque en mi caso, mi condición fue provocada. Todo lo que te voy a contar podría causarte curiosidad y, peor aún, inducirte a que trates de replicar mis actos, pero sinceramente no lo recomiendo. Pero como no tengo la certeza de que mi consejo sea tomado en cuenta, te recomiendo que si tratas de hacer lo que yo hice, lo hagas con mucha inteligencia y cautela. Bien, aquí comienza la historia. Cuando era prepuber, a pesar de no saber lo que la palabra significaba, me apasionaban las computadoras, especialmente el mundo de Internet. Para mí era algo increíble y fascinante que dos personas en extremos distantes del país pudieran comunicarse en tiempo real a través de dos computadoras. Mi pasión y mi curiosidad, conforme fui creciendo, me llevaron a aprender cada vez más, como protocolos y configuraciones de redes, servidores, programación web, hacking y cracking. Quizá el morbo del hacking y el cracking me llevaron a estudiar, pero el saber, el conocer, el investigar, el divulgar, me llevaron, junto con mi curiosidad innata, a estudiar el periodismo. Un día, tenía que realizar un proyecto final. El objetivo del mismo consistía en investigar sobre un supuesto hecho, que fuera interesante, sobre el cual no se tenía la certeza de si era verdad o no. Si resultaba falso habría que desmentirlo, con hechos y evidencias. Si era cierto, hacerlo concreto, tratando de dar una información completa y veraz sobre el mismo. Aquellos días figuraba el concepto de la Deep Web. Una supuesta web escondida, en la parte más profunda y oscura de Internet. Rumores e historias circulaban sobre la misma. Pedofilia, asesinos a sueldo, hackers a sueldo, mercado negro, videos de autopsias alienígenas, documentos secretos del gobierno y un largo etcétera, eran los supuestos contenidos. La gente percibía a la Deep Web como un lugar oscuro y siniestro, donde lo más horrible del ser humano salía a flote. Mi proyecto debería dar una explicación completa sobre la Deep Web, en la cual además vendría a demostrar la realidad del mismo fuese lo que fuese. Para ello me propuse investigar una muy famosa web, una supuesta página alojada en la Deep Web que tenía un nivel de protección altísimo, y la seguridad empezaba cuando no podías entrar tú solo, sino con una invitación para entrar. En realidad, lo que yo quería demostrar era que dicha web no existía, desmintiendo uno de los mitos más populares de la Deep Web. Y de existir, demostrar que su creación había tenido lugar después de la aparición de los rumores e historias sobre ella, y que no tenía evidencias reales de nada. El primer paso, si existía dicha web, como ya lo mencioné, era conseguir una invitación para la misma. Para ello, tuve que relacionarme con la gente que accede a este, entre comillas, lado oscuro. No fue tarea fácil, pues no solo debía proteger mi integridad y tener cautela, sino que debía entrar en sitios con contenido delictivo en los cuales dejar rastro podría suponer pena de prisión. Adopté medidas adicionales para proteger mi privacidad en la medida de lo posible. Me centré en los chats de las webs con contenido pedófilo y snuff, ya que esto me sonaba más real por repugnante que fuera, evitando las imágenes y el contenido de las páginas. Durante meses conseguí hacerme conocer en estos sitios, hasta que un día apareció un tal Grimm. Este sujeto era muy habitual en uno de estos chats, y alardeaba de tener acceso a una de las páginas más importantes de la Deep Web, en especial la que yo deseaba investigar. Conseguí ganarme su confianza y su amistad hasta que, al cabo de un tiempo, logré que me diera una invitación. Entonces pude confirmar la existencia de la página. Fue una sorpresa mayúscula. Porque como ya dije, mi intención era tumbar el mito y, por el contrario, descubrí que era real. Incluso confirmé que su existencia se originó mucho antes de que aparecieran los rumores en la web superficial. El concepto que tenía del proyecto cambió radicalmente. El contenido era tal y como la gente lo describía.
Aquí se podía encontrar lo más horrible y oscuro que te puedas imaginar, también las pruebas a ciertas teorías conspiratorias. Y aquí comenzó mi decadencia y mi descenso al desequilibrio mental. No sé cuántas horas, en cuántos días navegué por el subforo de conspiraciones. Me impactaron sumamente muchas de las revelaciones, pero me llamó la atención una supuesta conspiración. El proyecto Monarca. La fascinación por este proyecto fue inducida por un tercero, ¿o realmente me interesaba este tema? Ahora que lo pienso, no tengo la certeza. Cuando comencé a investigar, el proyecto Monarca se definía como una supuesta continuación del proyecto MKUltra, desarrollado por la CIA, y que supuestamente terminó en la década de los 70. La finalidad del proyecto era la de conseguir controlar la mente de la gente a base del suministro de drogas, como LSD, y la creación de traumas a través del abuso verbal, físico y/o sexual, provocando la disociación de la mente del individuo. Supuestamente cuando las aberraciones del proyecto se hicieron públicas, la CIA dijo haber terminado con dichos experimentos. Pero mucha gente creía que simplemente le cambiaron el nombre y lo hicieron más secreto y siniestro. A la continuación del proyecto la llamaron Proyecto Monarca, o Programación Monarca. Cada vez me iba adentrando más, hasta que un día encontré las evidencias que pensé no existían. Quedé en shock. No solo podía probar la existencia del Proyecto Monarca, sino de todo el complot y conspiración en torno a él, sobre todo en la industria del cine y la música. Películas desde El Club de la Lucha hasta Sucker Punch tienen toda la intención de dar mensajes sobre la programación Monarca, y muchas estrellas de la música son personas que han pasado por esta programación. Autómatas humanos, por así decirlo. Muchos vídeos musicales tienen claras referencias a la programación Monarca. Toda la industria del entretenimiento, tomada por estos esclavos, para a su vez programar a la gente de a pie. El conocimiento que tenía en mi mano, la información que poseía, podía cambiar el mundo. Podía liberar a la gente de su ignorancia. Pero ¿por qué esta información no había salido de la Deep Web? En la Deep Web había pruebas de todo esto, y me decidí a sacar a la luz todo ese material. Fotos, videos, documentos, audios. Entonces entró Grimm en juego de nuevo. Me dijo que el material que se encontraba en la Deep Web era material liberado de otra web, aún más profunda y secreta, llamada Sion. Según Grimm, para acceder a Sion necesitaba ser invitado al igual que en la página que yo investigaba en la Deep Web, y solo usuarios con acceso a la página podían hacerlo. Solo unos pocos. La duda me embargaba. Tenía material más que suficiente para provocar una auténtica revolución, pero si lo hacía, perdería la posibilidad de acceder a Sion, donde, según prometía Grimm, hallaría información mucho más impactante que la de la Deep Web. A su vez, acceder a Sion implicaba pasar más tiempo en la página, relacionarme con los usuarios, con el riesgo que eso implicaba. Ni siquiera Grimm sabía lo que realmente me traía entre manos, o eso pensaba entonces. Tomé la decisión de llegar hasta el final y tratar de ganarme el acceso a Sion. Entonces las cosas se pusieron aún más extrañas. Para ganarme la confianza de toda la gente en la página, tuve que convertirme en uno de ellos. No solo me centré en comentar en el foro de conspiraciones, de hecho, esto era lo que menos hacía, como si no tuviera mucho interés, fingí ser una persona con un gusto hacia la pedofilia y el snuff igual de extremo que el del resto de usuarios. Grimm publicaba mucho de este material, que tenía que ver con total repugna para no desentonar en las conversaciones del foro. No advertí entonces que aquello parecía una prueba hacia mi persona, pues los demás usuarios me preguntaban qué me había parecido tal o cual parte, o qué me había excitado más. Ahora que lo pienso, no comprendo cómo no pude ver lo obvio. Cómo tuve tanta ingenuidad y estupidez. Mi resistencia hacia toda aquella basura fue creciendo, hasta que las cosas subieron de nivel. ¿Conoces la película A Serbian Film? Una de las escenas más polémicas implicaba a un bebé, y ahí lo vamos a dejar. No tengo los ánimos para describir o nombrar la escena por lo que es. Los vídeos que tuve que ver eran como esa famosa escena, solo que en esta ocasión, los bebés no eran muñecos. En algunos videos, la madre se comportaba como en A Serbian Film, en ocasiones incluso participaba directamente. En otras, chillaba y gritaba tratando de salvar a su pequeño. Dios mío, sí que tienen un auténtico mercado negro con esa basura. Secuestran a mujeres embarazadas, y las cambian. Y aceptan lo que les va a pasar a sus niños. Algunas despiertan al final y se dan cuenta de lo que está pasando. Ellas son las que gritan. Pero esa no es ni por asomo la regla general. No sé lo que les pasa a los niños, solo sé que a la mayoría los dejan vivir, no sé con qué fin. No me atrevo a imaginármelo. Tras esta experiencia, padecí unos cuantos días de crisis nerviosas.
Pero decid que nunca volvería a acceder a Sion, y desvelaría toda la información que pudiera y acabar con esa maldita mierda. Entonces Grimm cambió el contenido de los videos. Durante un tiempo fueron pornográficos normales y corrientes, cosas que cualquier ser humano normal podría ver. Eso hizo que me tranquilizara un poco. Luego volvieron a subir de nivel. Creía que los videos de los bebés era el límite del horror, pero había más, mucho más. Tanto, que no me atrevo a mencionarlo. El patrón era siempre el mismo, los videos subían hasta un nuevo y extremo nivel que me dejaba un trauma, para luego pasar durante unos días a videos normales, que poco a poco iban subiendo su intensidad hasta llegar al límite anterior. Que volvía a ser superado. Llegué a ver sin asco los videos de bebés, entre otras cosas. Pasaron meses, hasta que por fin llegó el día. Después de enfrentarme a un nuevo y horroroso nivel, recibí un mensaje de Grimm con un link. .onion. Una invitación a Sion. Lo había conseguido, tenía acceso al lugar más oculto. El lugar que se había convertido en mi obsesión, el lugar por el que había sacrificado parte de mi cordura, no sabía hasta qué punto. Entré en Sion. La web no era ningún foro, ni un blog, solo contenía un video. El fondo, no recuerdo el color. A veces lo visualizo negro, otras blanco, otras verde. Pero por alguna razón, creo que el fondo tenía todos esos colores, y más. Accioné el video y apareció un hombre con traje que decía lo siguiente en inglés. Felicidades por haber accedido al último nivel de monarca. El proceso está a punto de comenzar. Su maestro lo guiará en este último tramo, y recuerde. Y entonces, todo se volvió negro por unos segundos, que en realidad fueron días. 6 días, en concreto. Desperté con dolores horribles por todo el cuerpo. 2 dedos de mi pie derecho estaban rotos y tenía múltiples golpes y quemaduras por todo el cuerpo. En la espalda tenía una herida reciente, aunque no muy profundamente. No me había duchado en todo ese tiempo. Lo peor era el dolor de cabeza. Un dolor punzante y terrible. ¿Qué había pasado? Cuando me repuse un poco, traté de entrar de nuevo en Sion. La página había desaparecido, y en su lugar había una imagen de una mariposa monarca. No pude encontrar a Sion de nuevo. La información y evidencias de la Deep Web ya no estaba a mi alcance. Lo había perdido todo. ¿O lo desaparecieron todo? El recuerdo de todos esos meses de tortura, así como la incertidumbre de todo lo que había sucedido en los 6 días oscuros, como yo los llamo, terminó por derrumbarme. Además, habían veces en que todo se volvía negro y despertaba a los pocos segundos, descubriendo que habían pasado minutos, a veces incluso horas. Me sometí a tratamiento psiquiátrico, los médicos no consideraron necesario institucionalizarme. Dicen que tengo un trastorno disociativo, y también obsesivo-compulsivo, con ideas psicópatas y delirios. Curiosamente, el tratamiento no me hace efecto, solo me hace más dócil. He intentado suicidarme en múltiples ocasiones, pero no lo consigo. Cuando estoy a punto de conseguirlo, experimento uno de esos momentos de oscuridad. No me van a dejar hacerlo, me han programado para que no me suicide. Para que mi otro yo salga cuando estoy a punto de hacerlo. Tampoco puedo divulgar la verdad, por eso he tardado tanto en escribir esto. Hay días en los que solo pude escribir una palabra de este texto, a veces un párrafo entero, pero poco más. Por suerte, no experimento momentos de oscuridad cuando escribo, pero sí me olvido enseguida de lo que estoy haciendo y no lo recuerdo hasta el día siguiente. Creo que he encontrado una manera de bloquear a mi otro yo y la programación, pero no tengo la seguridad. Y aquí va mi conclusión, fruto probablemente de mi mente enferma, pero quizás sea real. He hablado sobre mi otro yo. Ese es el objetivo del proyecto Monarca, y yo he sido un experimento dentro de una nueva forma de programación. Quizá. Grimm fue mi guía, quien me llevó de la mano durante todo el proceso. A través de la página, si es que esa era la auténtica, si es que esta a su vez existe, iniciaron la programación, creando traumas a través del contenido publicado. Me hicieron romper en muchas ocasiones la barrera de la cordura, para devolverme después a un estado de calma. Sin darme cuenta, me estaban induciendo a un estado disociativo. Así llegamos a Sion, cuando la programación finalizó, disociándome por completo y creando definitivamente a mi otro yo, el perfecto esclavo que está a sus órdenes, quienes quiera que sean ellos. Lo que más me obsesiona es lo que pudo pasar en esos 6 días, y lo que hace mi otro yo cuando toma el control. Lo más triste es que pude detener todo esto antes, si no hubiera sido por tanta ambición. Estoy pagando el precio de mi soberbia. Al resto, solo les diré que no intenten acceder a la Deep Web nunca. Y si lo haces, saca la información que contiene y no te detengas a nada más. Saca a la luz toda la verdad y no te dejes engañar. Sé, de todas maneras, que esto parece y seguramente lo es, un relato de locura conspiranoica.